¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Dominó, como hace ya 7 días, ahora por lunes, en este nuevo horario de las 19:30 y como siempre por Metro, en una jornada en la cual hubo mucho movimiento político centrado especialmente en el discurso que hace muy pocas horas nomás terminó de dar Hugo Moyano en el marco del paro de camioneros que el gremio que él maneja dispuso para la jornada de hoy y que tuvo un alto alcance porque afectó mucho la recolección de residuos, la distribución de combustibles y todo lo que tiene que ver con la actividad de ese gremio tan pero tan importante. Pero antes de ir a unos comentarios sobre lo que dejó el discurso de Moyano y algunas otras cosas, vamos a contarles de cómo está formado nuestro programa de hoy, en el cual no va a estar Ismael Bermúdez, que está transitando por una pequeña molestia propia de esta época invernal y que ya va a estar con nosotros el próximo lunes. Uno de nuestros invitados, el primero con quien vamos a conversar, va a ser el diputado Roy Cortina, quien está al frente de la organización de la campaña de lo que se va a llamar, una vez que terminen las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de ese espacio progresista o de centroizquierda, vamos a ver cómo lo define él, que hay en la ciudad de Buenos Aires y que la verdad es que está despertando muchas expectativas porque ahí se han producido algunas duplas muy fuertes que son las que van a competir en pocos días más, ya a comienzos del mes de agosto, con proyección hacia las elecciones de octubre. Estamos hablando del espacio en el cual, por un lado, están agrupados, entre otros, Pino Solanas y Elisa Carrió, Rodolfo Terraño con el ex ministro kirchnerista Martín Lustó, y por otro lado también otro ex funcionario del gobierno de Kirchner, en este caso al frente del Banco Central, Alfonso Pratgay, con el radical de toda la vida, Ricardo Gil Lavedra. Bueno, Roy Cortina, la persona con quien vamos a conversar dentro de unos minutos, es quien está agrupando, quien de alguna manera va a organizar toda la campaña que va a desembocar en las elecciones de octubre, y vamos a preguntarle a ver cómo se puede hacer básicamente para que en estas primarias la campaña no llegue a un nivel de agresión que deje heridos que no puede haber para cuando lleguen las elecciones cruciales de octubre. No es un tema delicado porque en la Argentina, ya sabemos, nuestra dirigencia política no está muy acostumbrada a hacer campaña sin agredir al que tiene enfrente. Y después vamos a hablar con una especialista en temas contables, con la contadora Flavia Melzi, que es miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que nos va a contar cómo está viendo estos pocos días que han transcurrido desde que está en marcha el blanqueo de capitales que ha dispuesto por ley el gobierno y que hasta ahora parece que no ha tenido demasiada acogida, por lo menos en lo que respecta a la aparición de los famosos sedines. Dos palabras sobre lo que dejó el discurso de Moyano de hoy, que fue muy duro realmente, porque él directamente esta vez invitó a votar en contra del gobierno, hizo una especie de reconocimiento, recordando que no hace mucho tiempo atrás él había hecho exactamente lo contrario, había invitado a la gente que lo acompaña y a quienes lo estaban escuchando a votar en favor del kirchnerismo. Las cosas han cambiado y hoy Moyano es uno de los más fuertes opositores al gobierno que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero hubo algo que llamó poderosamente la atención y que no hay que perder de vista para ver cómo van a ser los próximos días, porque Moyano, todos ustedes saben, integra la lista de candidatos a diputados que encabeza Francisco de Narváez. Está en un puesto de los de atrás, de los que uno sabe que no van a llegar a ser elegidos, pero es una presencia algo más que simbólica la que Moyano tiene en esa lista, porque él ha declarado su apoyo a de Narváez y esa es una sociedad que hasta hace unos días estaba muy abierta, muy declamada y muy a la vista de todos. Algo ha pasado porque en los últimos días de Narváez
un poquitito preocupado por la forma de hacer política que tiene Moyano, por ejemplo, de haber decretado este paro y de haber decretado otras medidas en días anteriores, pareció tomar un poquitito de distancia. Error de Narváez, porque la verdad que Moyano, salvo en lo que respecta a su mirada del gobierno, no ha cambiado, toda la vida fue así, con esta metodología. Pero hoy Moyano, ¿qué hizo? Invitó a no votar por la presidenta, pero no dijo voten a la lista que encabeza Francisco de Narváez. Con lo cual, habrá que seguir atentamente qué pasa con esta alianza que es, por cierto, muy importante, porque de Narváez en la provincia de Buenos Aires, es de los que están dentro de un espacio que podríamos denominar peronista, el único que aparentemente es confiable para quienes directamente quieren votar en contra de la presidenta y que no confían del todo en que la alternativa para eso sea la lista que encabeza Sergio Massa. Entonces, ojo, porque hay que ver qué pasa con esta alianza que no es menor, que tenían o que tienen de Narváez y Moyano, pero que parece que por ahora la están escondiendo un poquitito debajo de la alfombra. Ya nos vamos a conversar con el diputado Roy Cortina para que nos cuente cómo viene la interna de lo que después va a ser el espacio UNEN, ¿no? UNEN. ¿Cómo le va, Roy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, decíamos en la apertura que lo importante aquí es, y menuda tarea la de los políticos que van a participar en la interna, tratar de ganar, de convencer al electorado, pero sin agredir, porque resulta que después, cuando terminen las internas, vuelven a ser todos compañeros. Claro, porque la verdad que nosotros somos la primera fuerza de relevancia que está usando las PASO. Exactamente. Saben que la elección pasada prácticamente no se usó, y en esta elección, cuando uno repasa los distritos, sin desmerecer a ninguna provincia, la interna, digamos, la PASO más relevante es esta que ha organizado el progresismo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Efectivamente... Está bien como progresismo, entonces, como lo denominamos, ¿sí? Sí, bueno, sí, porque a veces no se sabe bien cómo... Sí, yo creo que son un conjunto de valores y de ideas que nos han unido y que sobre todo lo que nos ha unido es escuchar a la gente. En las grandes manifestaciones el verbo que predominaba era unir, únanse. No nos pedían que unamos lo que es imposible de unir, pero si yo tengo con vos el 70, el 75, el 80% de coincidencias y yo jerarquizo el 20% en el cual no coincido con vos, estoy haciendo una mala lectura de lo que está pasando en el país. Entonces yo creo que nosotros hemos dado un muy buen paso, la gran noticia de la política argentina. Aquí está Proyecto Sur, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, Libres del Sur, la Unión Cívica Radical, es decir, muchísimas figuras. Se han presentado 4 listas, porque hay 3 que son importantes, pero hay una 4ª lista, íntegramente formada por radicales, que se llama ILIA. 4 listas están compitiendo. Y la pregunta que vos haces es muy interesante. La pregunta que vos haces es muy interesante. Efectivamente, hay que acostumbrarse a una cultura de poder diferenciar las distintas ofertas electorales dentro de un mismo espacio sin agredirse, mostrando las propuestas, mostrando las ideas, mostrando las distintas características, los sesgos, las distintas características que tienen los candidatos, su pasado, su trayectoria, su coherencia, pero en un ambiente de cordialidades, digamos, civilidad política, ¿verdad? Y me parece que esto va a ser muy bueno. En pocas semanas va a estar el debate, primero de los candidatos a senadores, después de los candidatos a diputados nacionales, y la gente va a tener la oportunidad de ordenar la lista. Nosotros tenemos mediciones, todavía no oficiales, la vamos a conocer una semana, que este espacio está disputando la ciudad, no solamente para ganarle el senador por la minoría al kirchnerismo, sino puede disputarle la ciudad al macrismo. Y por eso hay mucha intranquilidad, tanto en el cuartel kirchnerista como en el cuartel político macrista. Nosotros pensamos que cuando se suman lo que están midiendo las encuestas en la actualidad, UNEN puede ganar la Ciudad de Buenos Aires. Sería un aire fresco de renovación en la política de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y quedarse con mayoría y minoría? No, mayoría y minoría no se puede, porque quien gana se lleva a los senadores por la mayoría, que son 2, y quien sale segundo se lleva el de la minoría. Perfecto. O sea, son 3 senadores por provincia, y incluyendo la Ciudad de Buenos Aires. Claro, el tercero está asegurado para la minoría. Claro. Que en este caso, obviamente, según los cálculos que ustedes hacen, ahí sí, suponiendo que ustedes le ganen al macrismo, sería el macrismo. Sí, podría ser el macrismo, podría ser el macrismo. Igual,
para ser justos, hay un sector del electorado porteño que está muy consolidado en su voto al kirchnerismo. Quizás no llega a un 20%, un 25%, pero hay una inmensa mayoría, 70, 75%, que está en contra de este gobierno y le ha pedido a la oposición, que tiene algún sesgo de similitud, de coincidencia, cuando uno repasa las estadísticas de las votaciones, más allá de que en algunas estratégicas uno pueda coincidir o no, pero hay coincidencias mayoritarias. Y que además es gente que es, de alguna manera, y entre comillas, si vos me permitís, extorsionada por el macrismo, porque hay gente que dice, yo no votaría jamás al kirchnerismo, pero la verdad que tener que votar al macrismo, casi lo hago porque quiero votar en contra del kirchnerismo. Bueno, nosotros estamos ofreciendo una alternativa. Ahora, Cortina, lo que pasa es que hay... a mí me parece que estas elecciones de octubre, sí, lo que se juega en ellas, me parece que no es la ciudad de Buenos Aires o la gobernación de Santa Fe o la ciudad de Santa Fe o lo que querramos decir, sino me parece que lo que la gente sabe es que lo que se está jugando es la posibilidad de que la presidenta pueda modificar la Constitución. Con lo cual, la pregunta es la siguiente. En la campaña, el enemigo, porque la verdad es que, seamos sinceros, hacer política y hacer una campaña sin tener un adversario, digamos, no un enemigo, es medio complicado. Por momentos, escuchándolo a Pino Solanas, por nombrar a alguien del espacio que es muy importante y que junto con Carrió forman una dupla que podríamos denominar muy marketinera en cuanto a nombres y a trayectoria, dicho con todo respeto. Por el momento no se sabe si el combate electoral es contra el kirchnerismo o contra el macrismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que pareciera que a veces la mirada es corta y se queda en la ciudad, cuando en realidad, insisto, las elecciones de octubre, lo que se quiere saber es si la presidenta puede presentarse en 2015 o no. A Coalición Sur, que es este espacio encabezado en las personas de Pino Solanas y de Carrió, no le cabe ninguna duda. El adversario y el objetivo de esta elección es frenar al kirchnerismo. Lo que pasa es que cuando uno en un programa, el periodista explica, bueno, ¿y cuál es la diferencia que ustedes tienen con el macrismo? Nosotros decimos, bueno, muchas veces vemos las coincidencias en la legislatura porteña entre el macrismo y el kirchnerismo, vemos los negocios, vemos lo que sucede en la obra pública en la Ciudad de Buenos Aires, pero yo coincido totalmente con vos. Acá está absolutamente claro, en la campaña y en la idea estratégica que nosotros tenemos, lo que se juega en esta elección es la posibilidad de ponerle un freno al avasallamiento del kirchnerismo a las instituciones de la República Argentina. Y en esto no hay diferencia porque vos podés escuchar, por supuesto, con las distintas características y sesgos, como yo siempre digo, personales, podés escuchar de la misma manera plantear lo mismo a Pino Solanas y a Lilita Carrió. Esto es lo que se está jugando, está clarísimo lo que vos decís, se está jugando cuál es la nueva composición de la Cámara de Diputados y del Senado y el intento del kirchnerismo de reformar la Constitución, no porque le interese avanzar en nuevos derechos, porque no cumple con los derechos de la actual Constitución, sino que lo que están buscando es la perpetuidad en el poder. Entonces, esto es lo que se está jugando en esta elección. Cortina, después de las PASO, ¿qué hay que esperar? ¿Que se encolumnen los perdedores detrás de los ganadores? Bueno, ¿cómo va a ver, hay dos cosas que o ahí, funcionan. como siempre ocurre, los que quedan malheridos No. Lo que hay que decir es que hay una dinámica propia institucional. Una vez que se compite entre varias listas de una misma alianza electoral, la justicia ordena automáticamente las listas. No, sí, perfecto, ¿no? Pero siempre alguno queda fuera. Bueno, no. O varios. Bueno, pero hay un compromiso público firmado, es que esto es lo que estoy asumido. Yo no puedo estar en la cabeza de cada uno de los dirigentes, pero hay un compromiso muy fuerte. No se puede defraudar a la ciudadanía. Es decir, el compromiso es que la gente ordena las listas con su voto. Y todos van a tener. Y el que quedó afuera no va corriendo a buscar refugio en otra lista donde. No le está permitido por ley. Bueno. Sí. Bueno, puede estar más callado, puede estar más o menos entusiasmado, claro. pero yo noto que hay un compromiso muy fuerte. Esto lo está resguardando la ciudadanía. Una vez que vos hiciste un compromiso de estas características, retraerte de eso, retirarte de eso, es un suicidio. Y yo creo que vamos a hacer todos juntos una gran campaña que además va a posicionar a este espacio de cara a las elecciones del 2015
lo que vos decís, a escala menor en la ciudad, pero a contribuir con los frentes que se están armando en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en distintas partes del país, armar una alternativa nacional al kirchnerismo. Primero lo frenamos en el 2013 y luego generar una alternativa que pueda reemplazar con el voto de la gente al kirchnerismo en el 2015. Muy bien, Cortina, muchas gracias. Gracias a usted. Unos auspicios y enseguida continuamos aquí en Dominó. Presenta Petrobras. Parque temático Tierra Santa. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. UMED, tu derecho a la excelencia. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. ...25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.consejo.gov.ar. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Presentó Petrobras. Muy bien, muchísimas gracias. Y como habíamos anunciado en la apertura, nos acompaña la contadora Flavia Melzi, que es integrante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y que suponíamos todos que los contadores iban a tener un aluvión de consultas, muchísimo trabajo, a partir de la entrada en vigor de la ley de blanqueo, de exteriorización de capitales, como le gusta decir al gobierno. ¿Ha ocurrido así o no? Bueno, en realidad hay, como siempre, consultas, pero no el volumen que creaban las expectativas, ¿no?, de cómo se ha venido publicitando. En realidad tampoco, si bien son los primeros días y requiere cierto acomodamiento, todavía no hay demasiado movimiento en este tema. De hecho, ha habido solo $1 millón en los primeros días, con lo que, digamos, después de 2 meses de estar discutiendo el tema, no parece muy significativo. Habrá que esperar un poco más, ¿no?, que se aclaren. Esperaba, el gobierno calculaba alrededor de $4.000 millones que iban a ingresar. O sea, digamos, están faltando 3.999 con lo que, claro, con lo que es un poco... Ahora, ustedes son técnicos, usted es una técnica e integra un consejo profesional. Sí, yo ahora como matriculada, ¿no? Perfecto. ¿Este es un tema político? ¿Ustedes qué esperaban? A ver, porque acá hay dos cosas. Está el que tiene la plata afuera, que se la llevó, y que se la llevó después de haberla obtenido ilegalmente, o por izquierda, como decimos vulgarmente los argentinos, o que la tiene exactamente debajo del colchón o en algún lado. Y está aquel que la tiene debajo del colchón o la sacó del país
y que no la declaró, pero que se la ganó trabajando en buena ley y que se la llevó por temor o para no pagar impuestos. Y que incluso en muchos casos ha tributado, ha pagado los impuestos, pero lo que tendría en todo caso es una ilicitud derivada del tema cambiario, no del tema tributario. O sea, no ha habido evasión tributaria, pero no tenía posibilidades con el corralito de poder adquirir dólares en el mercado, por lo tanto los compró en el paralelo, en el dólar blue, y bueno, no los puede exteriorizar, pero eso no quiere decir que haya evasión tributaria por detrás, ¿no? Que es el caso del pequeño ahorrista que tiene unos dólares guardados en el colchón, ¿no? Claro, pero digo, lo que se esperaba no era que entraran a jugar estos, sino los otros. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahora todavía no ha habido demasiado movimiento y bueno, esto de las provincias y estas declaraciones de los últimos días también conspira un poco con esta idea de que vengan grandes volúmenes de depósitos o de exteriorizaciones voluntarias, ¿no? Recordémosle a quienes nos están mirando que Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires no han adherido a la ley de Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. No han adherido. En realidad ninguno ha adherido todavía formalmente. O sea, a ver, esto es una ley federal que crea un conjunto de beneficios fiscales, básicamente la exención absoluta de todos los tributos federales, todos los tributos nacionales, sobre los montos exteriorizados. O sea, que habría que retrotraer cada dólar que se exterioriza, hacerle el cálculo de cuánto ha incidido en el impuesto a las ganancias, en el impuesto al valor agregado, en ganancia mínima presunta, bienes personales, depende de cada sujeto y qué componente tributario tenga que pagar. Entonces, obviamente, el monto de lo que se declara equivaldría a cuánto fue esa eventual evasión que deja de estar susceptible de generar obligaciones tributarias y de generar sanciones. Entonces, esto por un lado, o sea, que esto hay que medirlo en cada caso en particular, ¿no? Claro. Ahora, ¿puede ser que esté conspirando en contra del regreso de capitales esta confusión que hay con respecto a los sedines? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? A ver. Claro, porque no está muy claro todavía ¿qué es lo que hace la persona que, por ejemplo, vende o compra una propiedad y se maneja con el sedín? Sí. Digo, sobre todo el que recibe el sedín por $1 millón o por $800.000 porque vendió una propiedad, está todavía medio vidrioso si esa persona va al banco con el papelito y le dice, mira, acá dice $800.000, ¿me los da, por favor? Claro, bueno, en realidad acá hay que dividir dos cosas, que después nos quedó lo de las provincias, que quedó ahí y no terminamos la idea. Pero terminemos primero esto de los sedines. Los sedines, el instrumento es único, que se crea o se consolida cuando el que exterioriza deposita esos dólares en la institución bancaria los transmite al Banco Central a través de una transferencia electrónica, bueno, y le van a dar el certificado al tenedor. Ese es el tenedor originario del sedín, que lo que tiene es un título que acredita que hizo el depósito exteriorizando sus dólares. No tiene los billetes. No tiene los billetes pasan a estar en la institución bancaria y a denunciarse frente al Banco Central. Ese sujeto puede utilizarlo bien para una de las operaciones para las que en principio fue creado, básicamente operaciones inmobiliarias, la compra de un inmueble o la construcción de una casa-habitación, porque en este caso sería inmuebles para vivienda, o eventualmente para la mejora, en cuyo caso también entró todo esto de que se pueden comprar materiales para la construcción, todo esto. Entonces, acá un título que originariamente se decía que iba a ser para la compra del inmueble, empieza a ampliarse y a utilizarse como título o como cuasimoneda. Si el tenedor realiza una de estas operaciones originarias, pasa a ser un sedín aplicado a estas operaciones. A partir de ese momento, quien adquiere ese sedín porque vende un inmueble, como ejemplo, entonces ese sujeto va a poder ir al banco y pedir que le den los dólares. Pero todos los demás que operen con esos sedines, vale decir, el que le vende los materiales o el que le vende otro tipo de bienes, no tiene un sedín aplicado. La norma del Banco Central dice aplicado o no aplicado. Solo se aplica y se transforma en un título que puede ser susceptible de ser cambiado en dólares cuando se ha aplicado efectivamente para las operaciones originarias. Todo lo demás es cuasimoneda que solo va a transformarse en dólares verdes, en dólares tangibles,
en el caso que alguno de los que ha intervenido por endoso en esa cadena los aplique a la compra de una unidad inmobiliaria, de una unidad inmueble. Está bien, vamos. Entonces, hasta ese momento tenemos una moneda que está circulando, claro, pero que no es un dólar verde, digamos. Claro, está ¿no? bien, pero eso. Bueno, vamos a lo de Entonces, la provincia. esto no está muy claro creo que el todavía. que hizo la plata por derecha y se la llevó en estas condiciones no la trae. Y es difícil. Al hablar de una cuasimoneda, ustedes que trabajan en estos temas habitualmente, la moneda se basa en la credibilidad. Porque los papelitos ya los conocemos. Tenemos que ir cerrando la nota. Y había quedado pendiente el tema de las provincias. Al gobierno lo ha preocupado mucho. Claro, que en realidad cuando se dicta una norma de blanqueo, una norma federal de blanqueo, que es de orden público, pero que en definitiva lo que hace es condonar todos los tributos nacionales, vale decir, los que cobra el Estado Nacional, los que cobra la AFIP, no tiene el mismo efecto sobre las potestades tributarias de las provincias. Las provincias constitucionalmente tienen la potestad de establecer sus propios gravámenes. Básicamente los más fuertes son ingresos brutos y impuestos de sellos. Y las provincias no pueden delegar constitucionalmente esta potestad porque justamente es una potestad exclusiva y excluyente de las provincias establecer sus propios gravámenes. Esta ley no se extiende sobre esos tributos. Entonces, por eso, en esta coyuntura política tan compleja, con las PASO tan cerca, que en el otro bloque estaban hablando de estos temas, en un año electoral, bueno, hay jurisdicciones que plantean nosotros no adherimos a esto porque no estamos de acuerdo en renunciar a nuestra potestad tributaria. Claro que no es automático. Cuando en la provincia de Córdoba o la ciudad de Buenos Aires o Santa Fe dicen, bueno, nosotros no estamos adhiriendo a este plan, quiere decir no renunciamos a nuestra potestad tributaria. ¿Es automático que quien blanquea y quien adquiere los sedines tenga que pagar ingresos brutos, que es básicamente el impuesto que se discute? Porque sellos es un impuesto instrumental, si fue todo negro, ¿cuál es el instrumento que se grava? Claro. Y el sedín en sí mismo está exento, con lo que sellos no habría ningún compromiso. Pero ¿es automático? No. Porque no nos olvidemos que todas estas transacciones van a estar protegidas por el secreto fiscal. Claro. Entonces, el Fisco Nacional, si bien tiene acuerdos de colaboración, ya ha dicho que no va a brindar esta información a las provincias. Entonces, las provincias pueden captar esa materia imponible que quedaría exenta del impuesto a las ganancias, del impuesto al valor agregado, lo puede llegar a gravar con ingresos brutos. Pero en tanto y en cuanto, a través de una fiscalización, detecte que un sujeto ha comprado o ha suscripto sedines. Porque además serían para el tenedor original, que es el que blanqueó. Claro. Si no le hicieron una inspección, está bien que el riesgo está, pero bueno, es el mismo riesgo de cualquier sujeto y de todos modos el costo sería entre el 1,5% y el 4,9%, que es más o menos lo que oscilan los impuestos provinciales, ¿no? Parece más político que tributario. Exactamente, por sí o por no, porque ya se nos acaba el programa. Sí. ¿Se entiende entonces que el Gobierno Nacional no puede hacer nada para obligar a otras jurisdicciones? No, tiene que esperar la adhesión voluntaria. Tiene que esperar la adhesión voluntaria. Que puede ser formal o no, guardando silencio. Muy bien, contadora, muchísimas gracias. Un placer y un saludo a la audiencia. Gracias. Con ustedes nos reencontramos como siempre aquí en Dominó el próximo lunes a las 19:30 y como siempre por Metro. Gracias.